Entonces la idea es como tener una idea de lo que vamos a ver, lo que estamos utilizando, pero que ustedes profundicen también esa parte, ¿listo? ¿Me confirman si se ve la presentación? Sí, señor. Bueno, entonces vamos a hablar hoy de los anestésicos endovenosos, los que utilizamos, algunos de los que utilizamos en salas de cirugía. Pues para eso tenemos que tener en cuenta algunas generalidades, como las partes donde van a actuar, cómo se distribuyen, de qué depende su concentración en el organismo. Y por último, pues vamos a ver los fármacos que estamos utilizando actualmente. Básicamente, como a diferencia de la inhalado que habíamos hablado, que no se sabía bien dónde actuaba, que podía actuar a nivel de la membrana o podía actuar también a nivel de sitios inespecíficos. Los endovenosos sí conocemos bien en dónde actúan, ¿sí? Y sabemos que pues actúan algunos en un tipo de receptores, otros en otro tipo de receptores, pero siempre va a ser en un receptor específico donde se va a obtener su efecto. Saber que como todos los fármacos la respuesta es individual, algunas personas responden más, otras personas responden menos a la misma dosis del anestésico, entonces eso es una respuesta siempre individualizada, que ciertas condiciones de las mismas pacientes, de los mismos sujetos, pueden afectar el funcionamiento de los fármacos, como las alteraciones a nivel del hígado, que hacen que se produzcan menos proteínas. Si se produce menos proteínas, va a haber más fármaco libre, y si hay más fármaco libre, pues va a actuar con una menor dosis. Los pacientes con daños renales, entonces sabemos que si hay un daño renal, se va a eliminar más lentamente el fármaco, entonces su acción se va a ver prolongada. Los pacientes que están hiperdinâmicos, que están con sepsis, pues van a degradar más rápidamente los fármacos que aquellos que no lo están. Entonces, todas estas alteraciones en los pacientes pues van a rondar en una alteración en la acción del medicamento. Importante que tengan en cuenta esto, que la concentración en el receptor, la concentración del medicamento en el receptor es lo que da la acción farmacológica, no es la cantidad de medicamento que esté en el plasma, no es la cantidad de medicamento que esté unida a las proteínas, no es la cantidad de medicamento que esté circulando, sino la que está en el receptor. Esa es la que va a determinar la acción farmacológica. Recordemos los tipos de receptores, los principales, los unidos a proteína G. Recuerden que la proteína G es una proteína transmembrana, ¿sí? Que permite que al unirse ahí los fármacos hagan alteraciones en el receptor o liberen segundos mensajeros o pasen el fármaco al interior de la membrana. Entonces son los receptores unidos a proteína G, y dentro de esos tenemos receptores como son los adrenérgicos, los muscarínicos, los colinérgicos, los de dopamina, los de opioides, los de serotonina, ¿sí? Y los otros tipos de receptores son los de canales iónicos. Los receptores de canales iónicos, acuérdense que son unos receptores que tienen unas subunidades que están rodeando ese canal y que ahí llegan y se pegan los fármacos, que pueden ser agonistas o antagonistas. Y de esos receptores tenemos los que más nos importan a nosotros, que es el receptor GABA y el receptor de N-metil de aspartato. Acordarse, como les he dicho a algunos que han ido a rotar allá a las salas de cirugía, que fisiológicamente el organismo lo divide en 3 compartimientos, ¿sí? Farmacocinéticamente. El compartimento central, que es el plasma, la sangre, donde yo pongo el fármaco, donde pongo la inyección, donde le administro el medicamento al paciente. Un compartimento rápido, ¿sí? Que es el compartimento de alta perfusión, como ser en el cerebro, el corazón, el hígado, ¿sí? Los riñones, todo esto donde le llega muy, muy buena perfusión. Entonces allá es donde más rápidamente va a llegar el medicamento. Y un compartimento donde llega el medicamento igualmente, pero de forma más lenta, que es el compartimento de compartimento lento. Y ahí básicamente está la grasa, pero igual pongo el medicamento aquí en el central y va a llegar aquí el rápido y va a llegar al lento. ¿Esto por qué? Porque lo que hacemos con los fármacos endovenosos
¿sí? Es que conocemos cómo funcionan, conocemos su farmacocinética, conocemos cómo se distribuyen, conocemos cuánto tiempo demoran en eliminarse, cuánto tiempo demoran en excretarse, y eso lo aprovechamos para programarlos en unas bombas que tenemos allá de perfusión, dándole los datos biométricos del paciente, y el fármaco, la bomba, perdón, me va a mandar la cantidad de anestésico que yo necesito para ese paciente, diciéndole: yo necesito en este compartimiento rápido, que es donde está el cerebro, tanta concentración. Entonces él va a mandar la cantidad que necesite para mantener ese equilibrio, para mantener esa concentración allá en ese compartimento. ¿De qué depende este equilibrio? ¿Sí? Esto todo funciona como por el paso de membrana, acuérdense de la ósmosis. Entonces ese equilibrio va a depender de estas 5, perdón, de la concentración en cada lado de la membrana celular. ¿Sí? Recuerde que todo pasa de donde hay mayor concentración a menor concentración. Entonces, si tengo una concentración alta en el plasma, pues fácilmente va a pasar a los tejidos, ¿sí? Donde no hay concentración del fármaco, pasa muy rápido. Del grado de unión a proteínas, entre más unido esté un fármaco a la proteína, menos pasa. Acuérdense, lo que actúa es la fracción libre del fármaco. Entonces, entre más unido esté a proteínas, menos actúa el fármaco, necesita más cantidad. La liposolubilidad. Entre más liposoluble la membrana es grasa, la membrana es lípida. Entonces, entre más liposoluble sea, más fácilmente pasa la membrana. ¿En qué tanto afinidad tenga por los transportes pasivos de membrana? Acuérdese, las proteínas que captan los fármacos y los ponen dentro de la membrana por un transporte pasivo. Entonces, si se unen muchas esas proteínas para el transporte, pues va a pasar más fácilmente. Y del grado de ionización del fármaco. Si un fármaco está ionizado, más difícil que pase. Si es no ionizado, más fácil que pase. Entonces, de todo eso depende que haya un equilibrio entre el plasma y los diferentes compartimentos. Aquí está más o menos donde uno pone el fármaco en el compartimento central. Ahí la droga se va a distribuir a los compartimentos rápidos, el compartimento lento, pero a su vez que se está distribuyendo, también se está eliminando, se está excretando, se está biotransformando, ¿sí? Entonces es un cambio constante. Y esto se conoce pues para cada uno de los medicamentos que utilizamos, y así aprovechamos este conocimiento a través de unos algoritmos para poder saber qué dosis le mando yo al paciente, qué dosis le pongo y cómo lo puedo mantener dentro de la cirugía. ¿De qué depende qué tanto fármaco tenga yo? Entonces, básicamente de lo mismo que estábamos hablando anteriormente. Depende de la dosis de carga. Si yo pongo un fármaco, llamémoslo así, en bolo, o sea, una concentración alta y de forma rápida, pues rápidamente va a haber mucho fármaco en el plasma y rápidamente va a llegar a los tejidos, porque estoy poniendo una carga de forma rápida y de una cantidad mayor. Eso es un bolo. Si lo pongo en infusión, o sea, lo pongo a pasar lentamente una cantidad determinada, pues va a demorarse un poquito más en llegar a la concentración estable, va a llegar un poquitico más demorado en alcanzar pues el equilibrio. ¿Cuál es la ventaja de uno o la ventaja del otro? Cuando doy una dosis de carga, pues la ventaja es que logro el efecto rápidamente. La desventaja es que como es una dosis alta y muy rápida, puedo tener más efectos secundarios. Cuando doy en una dosis más lenta en infusión, que va subiendo poco a poco, pues los efectos secundarios van a ser menores, no se van a presentar tanto, pero se va a demorar un poquitico más en actuar el fármaco. Entonces, de eso depende la dosis de carga, lo que les decía de la liposolubilidad. Entre más liposoluble sea, entre más le guste la grasa, pues más fácilmente penetra los tejidos, más fácilmente pasa la membrana. Lo de la ionización, los no ionizados pasan más rápido las membranas. La unión a proteínas, vuelvo y lo repito, entre más se una la proteína, menos actividad farmacológica tiene, porque lo que actúa es la fracción libre del fármaco, no la que se une a proteínas. Lo que hablamos inicialmente, el metabolismo, las alteraciones hepáticas, las alteraciones cardíacas, las alteraciones renales, la edad en los pacientes ancianos que son más susceptibles a los medicamentos por todas las alteraciones que se presentan, por la falta de proteínas en las alteraciones hepáticas, por el bajo gasto cuando hay problemas cardíacos, por la dificultad en la excreción cuando hay problemas renales. Entonces, todo eso va a afectar la disponibilidad de fármaco para los diferentes tejidos. Entonces, hay que considerar eso cuando estamos viendo un paciente. Si me encuentro con un paciente con una cirrosis, hombre, pienso, cirrosis,
menos proteína, más fármaco libre, de pronto necesito menos, entonces hay que adecuar la concentración. Paciente renal se excreta menos el fármaco, va a permanecer más en la sangre, entonces necesito adecuarle la concentración la cantidad para que sea menos lo que necesite y no se me quede pegado al paciente. Entonces así estoy viendo. Paciente anciano, son muy susceptibles, entonces la dosis un poquito menos que para un paciente joven. ¿Listo? Entonces así es como hacemos esto en la práctica. Siempre consideramos la edad y las alteraciones del paciente. Por eso las bombas de perfusión nos piden también la edad, nos piden el peso, nos piden la talla, ¿sí? Para poder ellos también, a través de sus algoritmos, cuadrar la dosis que necesita pasarse para esos pacientes. Bueno, dentro de los grupos que tenemos para uso, pues, como hipnóticos, los primeros que teníamos éramos los barbitúricos. Y dentro de los barbitúricos, el principal que utilizábamos era el tiopental sódico. Tiopental sódico es un fármaco que se descubrió hacia los años 30, ¿sí? Es muy alcalino, tiene un pH de 11, entonces estaba muy ionizado, entonces casi no pasaba. Por eso el tiopental sódico lo mezclaron con azufre para hacerlo más liposoluble y para que pasara más fácilmente la membrana. Por eso si alguna vez ustedes ven una ampollita de esto de tiopental sódico, van a ver que el olor es a azufre. Es un hipnótico de acción ultracorta, es muy rápido. Este fármaco lo coloco yo en la vena y más o menos dura lo que dura la circulación entre el brazo y el cerebro para que el paciente pierda conciencia, o sea, más o menos unos 30 segundos. Si no le pongo nada más, el paciente se recupera más o menos hacia los 10 minutos. Es un fármaco que es hiperalgésico, ¿ya? Favorece que el dolor, exacerba el dolor. Entonces esa es una desventaja que tiene el tiopental sódico. Se une a los receptores GABA, ¿sí? Estabiliza las membranas y así evita el paso del estímulo, ¿sí? Y también actúa a nivel de la sustancia reticular ascendente. Así es que hace su efecto hipnótico. ¿Qué produce? Este fármaco produce depresión respiratoria cuando lo coloco, el paciente deja respirar, disminuye el gasto cardíaco, ¿sí? Produce depresión cardiovascular, pero también produce taquicardia como respuesta a esa depresión cardiovascular. Produce vasodilatación periférica, entonces por eso también puede producir bastante hipotensión. Este fármaco es muy importante esto, que libera histamina. Entonces, como libera histamina, acuérdense que la histamina es el mediador de las reacciones de alergia y de las reacciones anafilácticas. Entonces, por esta liberación de histamina es que se produce la vasodilatación y puede producir broncoespasmo. Entonces, pacientes asmáticos, pacientes que sufren de hiperreactividad bronquial, es mejor evitar el tiopental sódico porque puede desencadenar un episodio de asma. Favorece que se presenten episodios de porfiria. Acuérdense que la porfiria es una patología que causa dolor abdominal, que causa orinas colúricas, ¿sí? Y con el uso del tiopental sódico pues se puede exacerbar esto. Aumenta la presión intragástrica, entonces puede aumentar el vómito intraoperatorio y como es muy alcalino, como su pH es tan alto, tiene que ponerse por una vena grande. Si se pone por una vena pequeña puede causar irritación de la vena, producir flebitis y si se extravasa pues puede producir necrosis a nivel del sitio de colocación. Otra ventaja del tiopental sódico es que disminuye el consumo cerebral de oxígeno, ¿sí? Entonces, como disminuye el consumo cerebral de oxígeno, es un fármaco neuroprotector y también aplana el electroencefalograma. Por eso pacientes que llegan con trauma craneoencefálico severo, con gran edema cerebral, ¿sí? Necesitamos que ese cerebro se ponga en reposo, que no tenga tanta actividad. Entonces eso es lo llamado el coma barbitúrico de esos pacientes. Se le pone una dosis alta de tiopental sódico de forma continua para producir el aplanamiento del electroencefalograma y la disminución del consumo cerebral de oxígeno. Así el cerebro se pone en reposo y puede recuperarse más rápidamente el paciente. La dosis del tiopental sódico más o menos son de 5 a 7 miligramos por kilogramo de peso. Ese fármaco es un polvito, viene en un polvito de 1 gramo, entonces se diluye en 20 o en 40 centímetros de solución salina, dependiendo de si el frasco es grande o chiquito.
y quedan concentraciones, si se diluye en 40 de 25 miligramos por mililitro, se diluye en 20 de 50 miligramos. Y vuelvo y la repito, la dosis de 5 a 7 miligramos por kilogramo de peso. Nosotros lo utilizamos básicamente para la inducción anestésica, entonces lo poníamos en bolo, ¿sí? Y con eso, pues el paciente perdía conciencia, tenía hipnosis y ya podía uno, pues, empezar la inducción anestésica. Este fármaco no está dentro de los fármacos que trae la librería de las bombas de perfusión. Entonces, este no viene para uno programar cuánto quiero el tiopental sódico en la sangre, ¿listo? Este toca ponerlo en bolo, o si usted quiere un coma barbitúrico, pues le pone la dosis 5 miligramos por kilogramo, ¿sí? Por hora, y se lo sigue poniendo. Importante que la acción de los barbitúricos se termina por redistribución, o sea, cuando el fármaco sale del cerebro. Cuando sale del cerebro, cuando baja la concentración del cerebro, el paciente se empieza a despertar. Así tenga tiopental sódico circulando en la sangre, así haya tiopental sódico unido al plasma, así haya tiopental sódico en otros tejidos, pero apenas baja la concentración del cerebro, es que el paciente se empieza a despertar. ¿Listo? Se utiliza hoy en día de esta familia de barbitúricos pues como anticonvulsivantes básicamente, y el tiopental sódico hace mucho que pues en algún lado se puede conseguir todavía, pero cuando hubo pandemia que se acabó el propofol, lo consiguieron algunos frasquitos, pero hoy en día el propofol, que es otro de lo que vamos a ver ahorita, hace casi lo mismo y tiene menos efectos secundarios. No sé si tengan alguna pregunta del tiopental sódico o hasta ahí va claro. No, básicamente es por estímulo de receptores, ¿sí? Que liberan sustancias de dolor, ¿sí? Entonces, ese fármaco, al colocarse en dosis más o menos un poquito pues elevadas, ¿sí? Puede favorecer que se presente hiperalgesia en lugar de analgesia, ¿sí? Básicamente casi todos son como neutros en esa parte, ¿sí? O sea, no son analgésicos. Pero este, aparte que no es analgésico, lo puede empeorar porque libera sustancias para estímulo del dolor, ¿sí? Libera mediadores de dolor. Entonces, por eso sé que no es que, me explico, no es que yo lo ponga y el paciente le empieza a doler todo, sino que no sirve, digamos, si un paciente tiene dolor y yo le pongo, digamos, ahí, ¿no? Está doliendo, pongámosle un poquito de tiopental para calmarlo. Eso no le va a calmar el dolor, se lo va a empeorar. Los otros fármacos de pronto ni actúan, ni son hiperalgésicos, ni son analgésicos. Pero este sí aumenta un poco ese umbral por liberación de sustancias mediadoras de dolor, básicamente. ¿Listo? Bueno. Dentro del otro grupo tenemos las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas ustedes ya las conocen, saben que es el alprazolam, el lorazepam, el midazolam, y este es el que más utilizamos nosotros. Pues a mí realmente no me gusta mucho este fármaco. El midazolam es una benzodiazepina y ellos actúan como ansiolíticos, actúan como sedantes, son hipnóticos, también se utilizan en las convulsiones. Fue descubierto hacia los años 70. El midazolam, ¿sí? Tiene una alta unión a proteínas, pero también es muy rápido en su acción. ¿Qué produce? El midazolam tiene la ventaja de que produce esto muy bien, amnesia. O sea, el paciente le coloca uno midazolam y tiene una amnesia tanto anterógrada como del evento, como después del evento, ¿sí? O sea, tanto que este fármaco a veces, en lugar de decirle midazolam, le dicen olvidazolam, porque realmente el paciente se lo olvida absolutamente todo, no se acuerda absolutamente de nada de lo que pasó, ni antes, ni durante, ni después. Este fármaco tiene dos ventajas. Primero, que no produce depresión respiratoria. Solo la produce cuando yo lo pongo o una dosis muy alta o lo pongo muy rápido, ¿sí? Entonces, si lo pongo en la dosis adecuada y lo pongo lentamente, el fármaco produce la amnesia, produce que el paciente no se recuerde, pero no le va a producir depresión respiratoria. Por eso es que
a veces nuestra mayor utilidad en estos son los pacientes que tenemos con anestesia regional y que son un poco ansiosos, un poco nerviosos. Entonces le ponemos midazolam para que el paciente entre como en un sueño fisiológico, se quede dormido y no se acuerda absolutamente nada, pero sigue respirando por sí solo. ¿Listo? El midazolam actúa como el anterior en los receptores GABA, no produce tanta depresión cardiovascular, no disminuye el consumo cerebral de oxígeno, no produce broncoespasmo y como les digo, básicamente lo utilizamos para sedación. Lo podemos usar endovenoso, intramuscular y vía oral, ¿sí? ¿Cuándo utilizamos la vía oral? Entonces, por ejemplo, llega un niño para canalizar una venita. Recuerda que en la primera clase habíamos dicho que le podíamos poner un gas que es el Seborane, que lo poníamos a inducir y cuando estaba medio dormido lo canalizábamos. Listo. También si no tengo gases, le puedo dar midazolam, ¿sí? Le doy una dosis de 0.5 miligramos por kilogramo de peso, se la doy tomada, disuelta en un poquitico de agua con azúcar y más o menos en unos 20 minutos el niño ya empieza a quedarse dormido, empieza a quedarse sedado. Y como no deprime respiratoriamente, entonces el niño va a respirar por sí solo. Entonces también se puede utilizar para eso. O si no tengo esa vía, pues lo puedo aplicar intramuscular. Obviamente aplicado intramuscular, el efecto no va a ser tan rápido como en la forma endovenosa, sino va a ser un poquito más demorado al inicio de acción. Para sedación, vuelvo y le repito, cuando tenemos anestesia regional, lo podemos utilizar para sedación en dosis de 0.075 miligramos por kilogramo de peso. Entonces lo aplica uno, eso da más o menos para un paciente promedio entre 2, 3 miligramos. Entonces se lo aplica uno lentamente, ¿sí? Y el paciente, pues, como les digo, se seda, entra a un sueño como fisiológico, pero no se va a acordar absolutamente de nada. Este fármaco, como no produce depresión respiratoria, como es un sedante, un tranquilizante, un hipnótico, es el que utilizan a veces mezclando en estos ¿qué? Estos bandidos cuando hacen los paseos millonarios, les da midazolam, por eso las personas, midazolam más otras mezclas, ¿no? Por eso las personas no se acuerdan absolutamente de nada cuando las hacen esos paseos millonarios. Y los que se han muerto en eso es porque pues han consumido alcohol, entonces el midazolam, ¿sí? Más el alcohol sí potencia los efectos y puede producir la depresión respiratoria. Entonces, básicamente mueren por depresión respiratoria. Importante que, como viene en presentación oral, tabletas, el lorazepam, el Ativan, ¿sí? Y lo formulan como ansiolítico, ustedes se pueden encontrar en su rural, en sus prácticas, pacientes intoxicados, pacientes que han intentado suicidio con el consumo de cantidades de estos fármacos, de las benzodiazepinas. Entonces, como ya es una dosis alta, entonces sí va a producir depresión respiratoria. Pero tenemos un antagonista, que es el flumazenil. Aplicando el flumazenil, ¿sí? Una ampollita, estaba aplicando, la diluye, va aplicando 2, 3 centímetros de acuerdo y va evaluando la respuesta. Ese es el antagonista para la intoxicación por benzodiazepinas. Entonces es un fármaco que deben tener para poder salvar la vida del paciente, para que no les haga un paro respiratorio o una hipoxia por la depresión respiratoria que presente. Algunas personas jóvenes especialmente, cuando les pone uno la dosis de sedación, ¿sí? Tienen el efecto contrario al que uno esperaba. En lugar de sedarse, empiezan a agitarse. Entonces empiezan con logorrea, empiezan a hablar, empiezan a estar muy, muy inquietos. Eso es respuesta de algunas personas de manera individual, especialmente en jóvenes. ¿Listo? Pero la mayoría tiene su efecto de sedación. Y lo que les vuelvo y les repito, lo utilizamos básicamente es para eso, para sedar a los pacientes. En ocasiones, y ahorita con el uso de la anestesia endovenosa pura, hay muchos pacientes, bueno, muchos, algunos, que les pone uno la dosis de propofol para la hipnosis, la dosis de remifentanil para el dolor, y a pesar de ello el paciente sigue hipertenso, sigue taquicárdico, y uno suba la dosis y no responden. En esos pacientes a veces es bueno colocarles el midazolam, ¿sí? Una dosis más o menos de unos 2, 3 miligramos al paciente, y esto les ayuda a que se potencien todos los efectos
y a bajar la necesidad y el requerimiento de los otros fármacos. Bueno, otro de los fármacos que tenemos dentro de estos hipnóticos es la ketamina. La ketamina es como el niño diferente de todos. La ketamina fue descubierta hacia los años 60, es muy liposoluble, o sea que rápidamente empieza su acción. Al colocarla más o menos empieza la acción en unos 1 minuto 30, 2 minutos y duran por ahí unos 20 minutos el efecto. La dosis de la ketamina que se utilizan más o menos son de 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso, ¿sí? Se puede utilizar en bolo, ¿sí? Para la inducción anestésica y últimamente, cuando se habla de anestesia libre de opioides, ¿sí? La podemos utilizar en infusiones, ¿sí? Para básicamente control del dolor, porque a diferencia de todos los que vamos a ver, de todos los que hemos visto, sí es muy buen analgésico. Sí produce una analgesia bastante buena. Es el único que produce eso. Es tan buena que este fármaco es el que utilizan para hacer las curaciones en los pabellones de quemados. Les ponen ketamina, les ponen morfina y con eso el paciente está despierto, está respirando por sí solo y le pueden hacer curaciones a las ketaminas. Entonces acuerden que es muy buen analgésico. Y la dosis para la analgesia no es tan grande como de 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso. La dosis son 20 miligramos, 20 a 30 miligramos, así, no más. Y con eso los pacientes tienen muy buena analgesia. Deprime el sistema nervioso central, pero no produce depresión respiratoria. ¿Sí? Es otro de los fármacos que no produce depresión respiratoria, produce la sedación, produce la hipnosis, la amnesia, el paciente no se acuerda absolutamente de nada, pero no produce depresión respiratoria porque actúa a través de estos receptores de N-metil de aspartato, ¿sí? También esa es la diferencia, actúa a través de receptores NMDA y producen una disociación en el estímulo tálamo cortical, o sea, ahí como que corta la transmisión. Entonces, usted puede sentir, fisiológicamente hablando, le estimulan, pasó su estímulo y le llegó hasta el tálamo y hasta ahí llegó, no más. Entonces, si no hay integración con la corteza, pues no hay respuesta. Entonces, usted puede estar viendo, tiene los ojitos mirando allá cómo le hacen la herida, donde le limpia, pero no le importa nada porque no está integrando, no está generando una respuesta a ese estímulo porque no le está llegando el estímulo a la corteza. Entonces los pacientes se van a ver como si estuvieran catatónicos. Usted los va a ver con los ojos abiertos, de pronto haciendo nistagmos, pero respirando por sí solo. Usted se asusta y dice, uy, este man está despierto, pero no está insistiendo absolutamente nada. Es importante porque preserva los reflejos de la vía aérea. Vuelvo y les digo, no produce represión respiratoria, no produce broncoespasmo. Aumenta, esto también es importante, el gasto cardíaco, aumenta la tensión arterial, aumenta la presión intracraniana, aumenta la presión intraocular, ¿sí? Entonces todo lo aumenta. De tal forma que si me llega un paciente hipotenso por, digamos, una herida y sangró y llegó con 70-30 salas de cirugía, despierto, agitado, ¿sí? Y yo le quiero hacer una inducción anestésica, ¿sí? El fármaco a elegir es la ketamina, porque no me va a tumbar el gasto cardíaco, no me va a empeorar ese 70-30, antes me lo puede mejorar, ¿sí? Entonces, si ese paciente llega medio choqueado, le pongo la ketamina y eso me ayuda a mejorar mientras la inducción anestésica, mientras que si le pongo tiopental, midazolam o de pronto propofol, se le baja la tensión arterial más y se va a complicar más el paciente. Entonces, esos pacientes los podemos hacer inducción anestésica con ketamina y no se va a ver comprometido su gasto cardíaco. Tiene un problema cuando se usan a dosis repetidas o a dosis de más de 2 miligramos por kilogramo de peso. Por eso la indicación es preferible utilizarlo a 1 miligramo por kilogramo de peso. Cuando se utiliza a dosis altas, dosis repetidas, puede causar alucinaciones, puede causar una cosa que se llama sueños vívidos. Aquí el paciente a los 2-3 días sueña y cree que esos sueños son reales, que los está viviendo, ¿sí? Y de eso sí se acuerdan, de esos sueños que tiene. Causa alucinaciones, por eso en algunos sitios lo utilizan como sustancia recreativa, ¿sí? Esto es muy seguro de utilizar para ustedes cuando estén
en un rural, en un periférico donde tengan, por ejemplo, un paciente con una fractura abierta, que tengan que lavarla e inmovilizarla, ¿sí? Que no tengan servicio de anestesia. Entonces, ustedes pueden ponerle al paciente la dosis de ketamina de 2 miligramos por kilo, o endovenosa o intramuscular, ¿sí? La ponen intramuscular, pues tienen que esperar unos 10 minuticos para poder hacer el procedimiento. Si la ponen endovenosa, pues puede hacer el procedimiento a los 30 segundos, un minuto. Y como les va a dar analgesia, como no les va a dar depresión respiratoria, pues pueden hacer su lavado, pueden estabilizar la fractura y enviar al paciente. Eso sí, por favor, con pacientes de trauma craneoencefálico con presión intracraneal aumentada, no se les ocurra ponerle ketamina, porque les va a empeorar esa presión intracraneana. Entonces, solo para lo que les digo, pacientes con fracturas abiertas que necesitan inmovilizar, un paciente quemado, ¿sí? Que se quemó una manito y ustedes tienen que limpiarlo y no tiene anestesia, entonces le pueden poner la ketamina a ese paciente porque él va a respirar por sí solo, va a preservar los reflejos de la vía aérea, ¿sí? Entonces, si el pacientico también de pronto acabó de comer, hace una hora comió, y ustedes necesitan hacerles urgente, pues le pueden poner la ketamina. Con eso, pues no les va a deprimir respiratoriamente, no se va a vomitar, no se va a broncoaspirar, ¿sí? Entonces, eso les puede ayudar bastante. Y es muy fácil de conseguir, porque eso también es de uso veterinario, entonces, pues, si hay veterinaria en el pueblo, hay ketamina. Entonces, ahí lo pueden utilizar y teniendo en cuenta lo de las dosis para no causar los efectos. Si llega un paciente psiquiátrico, tampoco les vayan a meter ketamina, por favor, que se van a chiflar más de lo que llega. ¿Listo? Bueno. Tenemos el que más usamos, que ustedes es el que ven que tenemos todos los días, que son los esteroides anestésicos y dentro tenemos el propofol. Esa lechecita blanca que utilizamos allá, que viene al 1%, el frasco. Acuérdense que al 1% quiere decir que trae 1 gramo en 100 mililitros, que 1 gramo son 1000 miligramos, o sea, son 1000 miligramos en 100 mililitros, o sea, 10 miligramos por mililitro. Esa es la concentración de propofol. Lo podemos utilizar, ¿sí? El propofol, o para hacer la inducción en bolo, o para utilizarlo en las bombas de perfusión. Si vamos a hacer la inducción en bolo, la dosis de propofol es de 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso. Si lo utilizamos para perfusión, pues depende de la cirugía y depende del paciente. Si son pacientes mayores utilizamos menos, si son pacientes jóvenes utilizamos más. Pero un paciente más o menos se está quedando dormido entre 3 y 4 miligramos por decilitro en el sitio efecto. Todo eso depende, vuelvo y les digo, de la edad del paciente, de la respuesta individual. Y la única forma de nosotros saberlo cuando el paciente está dormido es cuando le hacemos monitoreo cerebral, que le ponemos una cintica en la cabeza, miramos el electroencefalograma y vemos cuando el paciente se profundiza a ondas de baja frecuencia y baja intensidad, que es cuando el paciente realmente ya está dormido. Es muy rápido, lo mismo que el tiopental, dura unos 30 segundos la acción, dentro lo pongo llega al cerebro, se une mucho a proteínas, pero es muy, muy liposoluble, entonces lo poco que queda libre va a actuar muy rápido. El paciente, una vez suspendido propofol, se recupera muy rápido, a los más o menos 3 minutos de haberse suspendido, si está en infusión, se recupera rápido el paciente. Si lo he puesto en bolo y no le pongo nada más o menos a los 5 minutos el paciente ya está recuperando la conciencia. Actúa como las benzodiazepinas y como el tiopental en receptores GABA, produce la hipnosis, produce depresión respiratoria, disminuye la tensión arterial, disminuye las resistencias vasculares periféricas, disminuye los reflejos de la vía aérea, los defensores protectores de la vía aérea, disminuye la respuesta al CO2, o sea que produce apnea. Igual que el tiopental, disminuye el flujo sanguíneo cerebral y disminuye el consumo cerebral de oxígeno. Entonces esto, muy importante porque también es neuroprotector. Y hoy en día, en lugar de utilizar como barbitúricos, de utilizar tiopental sódico, utilizamos neuroprotección con propofol. Es antiemético, o sea, otra cosa que nos sirve, que evita el vómito posoperatorio. Propofol disminuye el vómito posoperatorio. El propofol, esa lechecita blanca, está hecha con clara de huevo, tiene parte, no está hecha, sino hay una partecita de lecitina de huevo y de soya. Entonces los pacientes que tengan alergias al huevo, a la soya, pueden tener reacciones cruzadas con el propofol y hay que tener
cuidado con ello. Necesita aplicarse igual que el tiopental sódico por una buena vena porque produce dolor cuando se inyecta, ¿sí? Puede producir movimientos tónicos en el paciente, movimientos musculares, pero eso es pues, un efecto pasajero que no trae ninguna consecuencia. Y sí, en algunos pacientes que se ha visto que, por ejemplo, de protección, neuroprotección, que se tiene mucho tiempo infundiéndoles propofol, puede producir un síndrome que se llama síndrome de infusión de propofol, que produce hiperlipidemia, que produce destrucción de glóbulos rojos, que produce falla renal, ¿sí? Y básicamente se debe a eso, al propofol. Pero esto se ve muy rara. Es el fármaco que más utilizamos hoy en día, el que ustedes van a ver allá todos los días, por todas sus características, porque lo podemos utilizar endovenosamente en las bombas de perfusión y el paciente se recupera rápidamente, porque es antiemético, porque es muy confiable, porque protege el cerebro. Por todo eso es el fármaco que tenemos hoy de elección para la anestesia endovenosa. El otro fármaco de esta familia es el etomidato. El etomidato fue descubierto hacia el 71. También es un hipnótico de acción y recuperación rápida. También deprime respiratoriamente, también disminuye el flujo cerebral de sangre y disminuye la presión intracraneana. Pero este no puedo utilizarlo yo como neuroprotector porque no lo puedo utilizar en infusión. Solo me sirve para las inducciones. ¿Por qué no lo puedo utilizar en infusión? Porque disminuye la síntesis de cortisol. Entonces puede producir una falla suprarrenal en los pacientes. Entonces por eso solo se utiliza en la inducción y no en todos los pacientes. La indicación del etomidato es básicamente para pacientes que tienen un compromiso cardíaco, una falla cardíaca con una fracción de eyección muy mala, que necesito hacer una inducción con una buena estabilidad cardiovascular, sin que se caiga mucho el paciente, sin que se comprometa más su condición cardiovascular. Entonces, en esos pacientes con falla cardíaca, con compromiso cardiovascular marcado, que necesita una buena estabilidad, es donde se utiliza propofol. De resto, no se utiliza en ninguna otra parte. Y al igual que que propofol, produce dolor al inyectarse y puede producir algo de hemólisis, pero realmente en el hospital no lo tenemos y su única indicación es esa. Pacientes con compromiso cardiovascular para la inducción anestésica. No sé si tengan alguna pregunta, muchachos. ¿O todo está claro? Yo, sobre la ketamina, o sea, en pacientes neurológicos de cualquier tipo no se puede. No, pacientes con trauma craneoencefálico que tengan hipertensión endocraniana. En eso no se puede utilizar, ¿sí? Ni en pacientes locos, porque les empeora el cuadro clínico. Y en hipertensión endocraniana, pues les va a empeorar el aumento de la presión. De resto, cualquiera le puede poner, ¿listo? Y como les digo, puede poner endovenoso, intramuscular, ¿listo? Y es muy seguro, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, muchachos, ¿alguna otra duda? Doctor, usualmente uno ve que combinan fármacos, por ejemplo la ketamina y el propofol, o sea, ¿cómo sería? No, combinamos, ahí depende de la combinación, ¿sí? Uno puede hacer combinaciones, pues todo les pone, ¿no? Nosotros tenemos que poner el hipnótico, el analgésico y el relajante muscular, ¿sí? Por ejemplo, usted me dice propofol, ketamina, ¿sí? Entonces, propofol, ¿sí? Es hipnótico y la ketamina lo utilizamos más como analgésico, ¿listo? Por eso ustedes también han visto de pronto que uno mezcla fentanil con ketamina, ¿sí? Para potenciar el efecto analgésico, ¿de acuerdo? Y hoy en día en las anestesias libres de opioides, o sea, donde no utilizo fentanil, donde no utilizo remifentanil, para el control del dolor a veces le ponen infusiones de ketamina, ¿sí? Me preguntaban del midazolam. El midazolam sí, también se combina. El midazolam es hipnótico, entonces le puede poner uno, lo que les digo, por ejemplo, el paciente que tenemos con endovenosa, que ya le tengo un hipnótico de propofol, pero que a pesar de ese hipnótico sigue hipertenso, sigue taquicárdico, como que no es suficiente la dosis, entonces le puedo potenciar ese fármaco con el midazolam para que se potencie los dos y necesite menos dosis de los dos.
Otra combinación que se utiliza con el midazolam es la ketamina más midazolam. Como la ketamina puede producir alucinaciones, puede producir efectos secundarios de esos sueños vividos y eso, a veces se combina con midazolam. Se pone ketamina, midazolam, para que el midazolam le quite los efectos secundarios a la ketamina, ¿sí? Pero acuérdense, entre más medicamentos combinen ustedes, más riesgo tienen de que le hagan depresión respiratoria a los pacientes, ¿sí? Si pueden utilizar uno solo, lo utilizan. Si necesitan utilizar dos, pues de pronto se pueden utilizar, pero a dosis menores que si lo utilizaran solos. ¿Listo? ¿Algo más, jóvenes? Nada, no más. Bueno, muchachos, entonces nos veremos en la próxima. Gracias, doctor. Gracias. Bueno, que descansen. Hasta luego. Chao. Gracias, hasta luego, doctor. Bueno, que estén bien. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Igualmente.